Bienvenidos a la webinar. ¿Es la corrupción un flagelo o un éxito del sistema de gobierno? En pantalla podrán ver las indicaciones sobre cómo activar el audio y dónde está el botón que deben activar para poder hacerlo. El día de hoy nos acompaña el profesor Pablo Espinosa. Vale, buenos días a todos. Mi nombre es Pablo Espinosa y quiero presentarles hoy el curso que estamos lanzando sobre corrupción. Este es un curso particularmente distinto y antes de empezar quiero contarles un poco sobre mí. Yo particularmente soy un emprendedor social. He iniciado una cantidad de iniciativas con el ánimo de hacer cambios sociales. Una de ellas, por ejemplo, es la revista Innovación Social, que aquí tengo un par de ejemplares, si la quieren seguir. Aquí hay otro, por ejemplo, en donde tratamos de activar una comunidad de cambio social en Colombia y en el mundo. He iniciado varias iniciativas y en la búsqueda por el cambio social he encontrado que muchas de estas iniciativas con las que me encuentro terminan contradiciéndose a sí mismas, terminan alimentando dinámicas de poder que ellas mismas quieren cambiar. Lo veo en el feminismo, lo veo en problemas de derechos humanos, lo veo en una suerte de actividades. Entonces, para mí se volvió urgente entender por qué pasa eso. Eso fue lo que motivó que yo iniciara una investigación doctoral sobre las relaciones de poder en Colombia, inicialmente en el mundo, en torno al fenómeno de la corrupción. Entonces, bueno, eso fue lo que motivó y lo que quiero hacer en el curso es compartirles el avance de mi investigación. Es una investigación que está en curso. Yo estoy cursando ahorita el doctorado aquí en la Universidad de los Andes y lo que quiero compartir entonces es un poco lo que pueden esperar del curso y lo que pueden esperar del tipo de investigación que yo estoy haciendo. Yo particularmente quiero hacer una aproximación distinta a las que se han hecho antiguamente. Entonces, quiero presentarles en qué consiste este enfoque. Entonces, primero que todo, lo que queremos en este curso es describir el fenómeno de la corrupción, no solucionarlo. El foco es en entender. Esto es un doctorando en filosofía, lo que estoy haciendo, pero no es un curso de filosofía lo que vamos a hacer en estas 4 sesiones que estamos proponiendo. No se requiere un conocimiento en filosofía y no es una actividad disciplinar. Es decir, no vamos a mirar la corrupción con una mirada de antropología o de sociología o del derecho en particular, aunque vamos a ver de todas un poco, pero no estamos observando ni obedeciendo fronteras disciplinares para verlo. Queremos describir y no solucionar, es quizá la más importante de todas porque buena parte de la literatura que sale sobre corrupción está motivada por la pregunta sobre cómo solucionar la corrupción. Es decir, presenta la corrupción como un problema que tenemos que solucionar. La filosofía en general ha tenido dificultades con la practicidad de su quehacer, porque buena parte de ella alega que, y creo que con alguna razón, que en el momento en que la filosofía se presenta como útil para algo, entonces ya se ha tergiversado su quehacer, en alguna medida por lo menos. Entonces, este afán por solucionar puede impedir nuestro afán por entender, nuestro afán por describir. Nosotros nos vamos a enfocar en hacer una descripción del fenómeno de la corrupción. Ahora, ¿significa eso que entonces no va a servir para tener actividades, iniciativas ciudadanas o políticas en contra de la corrupción? No, no significa eso. Totalmente esto nos puede alimentar un abanico de posibilidades en contra de la corrupción, pero no es el foco de esta investigación buscar mecanismos concretos para combatirla. Lo que queremos es poderla describir. Entonces, esa es la primera parte. Lo siguiente que quiero contarles entonces es una distinción particular y creo que es el mensaje de fondo que quiero que se lleven el día de hoy. Si logró ser visible y clara esta distinción entre normatividad y prácticas. Eso sería ya un éxito rotundo para el día de hoy, que sepamos la diferencia entre las dos. ¿Cuál es la diferencia? Pues
La gran parte de la teoría en contra de o describiendo la corrupción se basa en normatividad, se basa en un enfoque que busca cómo operan las leyes, qué leyes son útiles, qué incentivos están promoviendo en materia de economía política, por ejemplo, qué incentivos están funcionando, qué incentivos no están funcionando. Es una visión de arriba hacia abajo, es una visión de gobierno de arriba hacia abajo, bajo una mentalidad de que tenemos entonces que resolver la estructura como existe, como modelo, como normatividad, antes de ver resultados en términos de un cambio de las dinámicas sociales. Lo que quiero proponer aquí entonces es una visión desde las prácticas desde abajo. ¿Cómo estamos alimentando un fenómeno de la corrupción desde las prácticas concretas de todos los ciudadanos, de toda la población, no únicamente de los que son corruptos o de los que no lo son o de los que hacen veeduría, los organismos de control, etcétera, sino cómo estamos todos involucrados desde las prácticas de los roles que cada uno de los ciudadanos ocupa. Entonces, esa es el foco es entenderla desde abajo. Para eso les quiero dar un par de ejemplos para hacer esto un poquito más claro. Una salvedad aquí, intento evitar nombrar filósofos, hacer uso de términos filosóficos, estoy tratando de usar un lenguaje lo más sencillo posible y aquí es difícil no poderlos ver a ustedes mientras les estoy hablando, pero yo espero que en el curso podamos tener una charla mucho más tranquila, podernos ver mutuamente y que ustedes me puedan también detener y decir, bueno, demasiado técnico, no entendemos nada, o viéramos de una forma más práctica o de un ejemplo de lo que me está queriendo decir. Y entonces de esa forma podemos navegar un poquito más la charla. Bueno, entonces, ¿qué significa la diferencia? Vamos a tomar un ejemplo que es la definición del Banco Mundial. La definición del Banco Mundial con respecto a corrupción es un abuso de un poder público en beneficio privado. Entonces, no nos interesa ahorita decir si esta definición tiene mérito o no la tiene. Lo que quiero es hacer la distinción entre lo que es una aproximación normativa y la aproximación de las prácticas. Desde una aproximación normativa, las preguntas que nos haríamos serían, ¿es esta definición útil? ¿Es suficientemente incluyente de todos los casos de corrupción de los que queremos dar cuenta? O sea, es una forma, digamos, utilitaria de verla. ¿Podemos aprobar los mecanismos contra la corrupción que quedan habilitados con esta definición? Esas son las preguntas. Es decir, tiene un enfoque sobre una evaluación de la veracidad de esta definición. ¿Vale? Lo que nosotros haríamos si tomamos la definición como una práctica y no en forma normativa es hacer preguntas de esta índole. ¿Por qué se define así la corrupción y no de otra manera? Pues no estamos juzgando si está bien o está mal, lo que estamos diciendo es qué hay detrás, qué nos dice esta definición de la forma como entendemos el Estado, por ejemplo, y sus relaciones con la población. Fíjense que en esta definición en particular hay una distinción muy clara entre el espacio público y el espacio privado. No todas las definiciones tienen esa distinción tan clara y eso ha sido uno de los grandes alegatos en contra de esta definición del Banco Mundial, que tienen desde hace ya varios años. Entonces, nuestras preguntas serían en torno a esa calificar o caracterizar la aparición de una definición como esta. ¿Por qué aparece en este momento? ¿En qué contexto aparece? ¿Y qué nos está diciendo de las relaciones que hay de poder entre las naciones, entre las personas, entre los diferentes grupos que hacen parte de lo que llamamos el fenómeno de la corrupción? Entonces, esa es una forma de entender la distinción. No vamos a ver un listado de definiciones, no vamos a hacer una taxonomía de términos de corrupción. Hay cantidades de cosas y yo durante todo el curso les puedo remitir a bibliografía, tanto normativa como práctica jurídica, en materia económica. Hay cantidades de cosas escritas. Ustedes no se imaginan el volumen de literatura que se ha escrito al respecto del tema, porque es un tema popular. Entonces, nosotros no hacemos un inventario de estas iniciativas, no hacemos un inventario de estas definiciones. Nosotros queremos tener una mirada diferente. Y en particular me interesa saber ustedes qué piensan, me interesa saber ustedes desde el lugar donde ustedes trabajan, operan, por qué les interesa este curso, que traigan sus imaginarios de corrupción y de esa manera podemos entablar una mirada desde la base, desde la práctica y no desde la normatividad, para poder ver esas mismas opiniones e imaginarios que ustedes tienen,
bajo una nueva óptica. Esa es la apuesta aquí. Bueno, desde el lado normativo, desde el lado judicial, un dato aquí también normativo para terminar con la parte normativa y enfocarnos en la parte práctica. Si ustedes se fijan, en la Constitución colombiana ni en el Código Legal aparece el nombre, el título corrupción, en ninguna parte. Los únicos delitos relacionados en alguna otra forma con corrupción están listados aquí en el tablero, son 7, que he determinado: peculado, cohecho, prevaricato. Bueno, ustedes los pueden leer, que tienen relación con la corrupción, pero en ninguna parte aparece la corrupción. Significa que entonces en Colombia, por lo menos esto es nivel Colombia, nadie puede ser condenado por corrupción estrictamente hablando. Entonces eso permite una ambigüedad sobre quién es corrupto y quién no lo es. Y esa ambigüedad, en lugar de juzgarla como negativa, debemos tratar de entenderla sobre lo que esa misma ambigüedad produce. ¿Por qué es útil esa ambigüedad? ¿Qué tipo de relaciones está creando el hecho de que exista esa ambigüedad? Porque no hay un interés de contrarrestar la ambigüedad, hay un interés evidentemente de que se mantenga. La aparición de esa ambigüedad es diciente. Y vamos a ver en un par de diapositivas adicionales qué significa entonces mirar la ambigüedad con ese nuevo enfoque. Bueno, suficiente sobre tipificaciones. Digamos, no sobra decir que la discusión normativa consiste en decir si estas tipificaciones son suficientes, si todos los casos de corrupción están contemplados aquí o no, qué nuevas redacciones nos pueden servir para la ley, cómo se legisla. Eso sería la discusión normativa. No nos interesa cómo debieran ser las cosas, nos interesa es cómo son en la práctica y cómo se organizan las relaciones sociales y las relaciones de poder en nuestra sociedad en torno a esto que ya existe, a estas apariciones que ya existen, con sus contradicciones donde las haya, con sus desavenencias donde existan. Por ejemplo, el Estatuto Anticorrupción de Germán Vargas Lleras, por ejemplo, podemos mirar si funcionó, si no funcionó, pero la pregunta es, ¿por qué aparece cuando aparece? ¿Qué dice? ¿Cómo aborda el problema? ¿Qué lenguaje utiliza? Tenemos una mirada de la aparición de ese documento como una práctica, no como una normatividad. Bueno, habiendo dicho esto, entonces quiero pasar a algunas prácticas y he pensado aquí en un ejemplo que quiero compartirles. Es ficticio, es el ejemplo de un estudiante de doctorado, pero no es un ejemplo de la vida real, me lo he inventado yo, y la razón por la cual les quiero poner este ejemplo, pues hay 3. La primera es porque es un caso de corrupción privada, que normalmente cuando hablamos de corrupción se suele asociar al Estado, a un abuso del erario público. 2, porque este ejemplo nos puede mostrar algunas ambigüedades que me parece son relevantes en el ámbito de la corrupción. Y 3, porque este caso, al ser ficticio, este caso nos da cuenta de por qué unas prácticas aparecen en unos contextos y no en otras. Y eso lo vamos a explicar en un momentico un poco con más detalle. Entonces imagínense la siguiente situación. Un estudiante de doctorado va a presentar su sustentación para graduarse. Y entonces llega a un panel, el panel de los miembros de la facultad, lo van a escuchar, le van a hacer preguntas, son 3 de ellos, y entonces llega el estudiante de doctorado. Entonces este estudiante llega y en este caso en particular decide que para tener una charla más bien amena con los miembros de la facultad, entonces lleva de pronto maní para compartir. Eso es bien recibido, todo el mundo lo comparte, parece rico la cosa y vamos a tener una sustentación más bien tranquila, manera de visita, charlada, y hay una buena relación entre el estudiante y los miembros del panel. Eso es un primer ejemplo. Una segunda situación sería que el mismo doctorando, en esta misma situación, en lugar de llevar maní, decidiera llevar whisky. Entonces les lleva una botella de whisky sello azul o yo qué sé cuál, uno bien costoso, a cada uno. Y lleva una 4ª botella para abrir ahí entre todos y pues pasemos ricos mientras hacemos una sustentación. ¿Cuál es el problema?
Entonces, ya se pueden dar una idea de para dónde va esto. El whisky, por su carácter que es costoso, además se trata de trago, que tiene una connotación también moral, por la situación, digamos, ceremoniosa de lo que es una sustentación, ya tiene una connotación distinta. Ahora, aquí no ha habido lenguaje, aquí no ha habido nada, pero ya empieza a aparecer, por lo menos para los miembros hipotéticos de este caso hipotético, empieza a aparecer como si ese whisky fuera un estilo de compra por una calificación favorable. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando hablamos de las prácticas desde la base. No todas tienen que ver con corrupción, pero muchas tienen una vinculación con la corrupción, así sea en forma indirecta. Vamos a ver algunas ahorita. Entonces, este es un segundo caso de llevar whisky. Pero hay un tercer caso. Supongo que este estudiante es un poco más aventado y en lugar de llevar whisky a la sustentación decide, no, vamos a hacer otra cosa. Entonces lleva un saco con 100 millones de pesos y lo pone en la mesa. Entonces, bueno, vamos a hacer la sustentación. Ya el escenario cambia radicalmente. Ya ni siquiera estamos hablando de un soborno, ya la situación es mucho más comprometedora. Los miembros de este panel ya se pueden sentir inclusive amenazados. Ya la situación es decir no a este estudiante. ¿Cómo me compromete a mí? ¿Estoy yo bajo riesgo? ¿Está mi familia bajo riesgo? ¿Quién es este estudiante? ¿Es hijo de quién? ¿Quién pone 100 millones en la mesa por un título? O sea, cuando la matrícula misma de todo el doctorado quizá no cuesta tanto. No es una situación un poco más extrema que ya bordea la extorsión, o sea, ya hay una amenaza detrás de la práctica. Entonces, ¿cuáles son las ambigüedades aquí? Pues la ambigüedad es muy clara, la distinción entre lo que es un regalo, lo que es una atención, pues, versus lo que es un soborno, versus lo que es una amenaza, no están claramente definidas. No sabemos en qué momento el regalo ya es demasiado o el soborno ya es demasiado y se torna en extorsión. No hay límites definidos, simplemente pasa y se entiende de esa forma. Ahí hay una primera ambigüedad y es grande. Si ustedes se fijan, la palabra en portugués para gracias es obligado, o sea, obligado. Implica que detrás de cada regalo, de cada gracias, se entabla una obligación. Hay una deuda que se queda inclusive donde hubiese regalos. O sea, pudiéramos alegar que el maní es ya en sí mismo mal visto. Pero esa es la visión normativa. La visión de la práctica es, esto pasa en estos términos, esto es lo que significa y así es como se interpreta. Pero hay una segunda tema sobre esta práctica que es importante y es, este caso en particular, yo pudiera decir, nunca ha sucedido realmente. No creo que nadie se haya ganado un título de doctorado poniendo un saco de plata en la mesa. En la práctica eso no ha pasado. Sin embargo, esta práctica sí la vemos en otros contextos. Yo sé de casos, por ejemplo, de funcionarios de la alcaldía, secretarios de la alcaldía, que han sido sobornados y amenazados de esta misma forma. Personas, no puedo mencionar nombres, pero hablamos de personas del sector privado que se le meten a un funcionario público, a un secretario, una secretaria, en el despacho, que es una oficina de un edificio oficial del Estado, y entran a amenazar a la persona, a nombrarle a sus hijos, a decirle que después del periodo de gobierno, toda protección estatal la pierde y queda esta persona sola, en una amenaza directa sobre lo que espera que este funcionario decida. Es una práctica un poco parecida a este ejemplo que les acabo de dar del estudiante, pero esa sí es real, esa sí pasa. Entonces la pregunta es ¿por qué estas prácticas pasan en unos contextos y no en otros? Y no debemos tomar esto como una cosa obvia, como que un estudiante doctorando nunca lo haría porque esto sería terrible. Pues este ejemplo en el despacho de la alcaldía también es terrible, sin embargo pasa. ¿Por qué pasan en unos lugares y no en otras? ¿Qué podemos aprender de que las prácticas ocurren en unas partes y no en otras? Y desmenuzar en concreto cómo es que sucede, cómo es que se envía el mensaje sin decirlo, cuáles son los ademanes, cuáles son las formas de sentir, de pensar, de entender al otro, que están institucionalizadas y que gobiernan esta manera de crear escenarios corruptos o escenarios no corruptos. Eso es importante tenerlo en cuenta y creo que nuestro curso va a estar basado en eso, en entender las prácticas desde la base. ¿Por qué ocurren unas y por qué no ocurren otras? Ustedes se ponen a pensar, a mí se me ocurren varios funcionarios públicos, dirigentes políticos que han falsificado, por ejemplo, sus estudios de doctorado.
y son personas que fácilmente tienen suficiente capital para poner 100 millones de pesos en la mesa por un título. ¿Por qué no lo hacen? Porque han acudido a otros mecanismos, a falsedad documento privado, que no es un delito menor. No acuden a esta forma caricaturesca que les acabo de presentar. Es caricaturesca para el caso de un estudiante de doctorando, pero lo es también para el funcionario público. Él decide hacerlo de otra forma. De zafarse de su falta de doctorado y quiere aparecer como un doctor, lo hace de otra manera, no menos delincuencial. Eso tenemos que poderlo ver con más cuidado. No puede ser simplemente un capricho. Hay formas de hacer las cosas que gobiernan nuestras prácticas, y es a eso a lo que queremos llegar en nuestro curso de corrupción. Bueno, suficiente de eso, pasamos a la siguiente diapositiva. Las preguntas que salen de aquí entonces es, ¿por qué aparecen estas prácticas en unos contextos y no en otros? ¿Cómo juegan las distinciones morales y jurídicas, que son tajantes? O sea, cuando alguien está juzgado de corrupto, eso es un juicio brutal, tajante. Pero ¿cómo juega esto con la ambigüedad de la práctica y de la noción de corrupción? Hay cosas que no sabemos si son del todo corruptas o no lo son, no está en la ley, no lo sabemos muy bien, no sabemos si hay una distinción aquí entre corrupción y extorsión. Desde el punto de vista normativo, tiene que haberla. Y si un estudiante, del ejemplo que les acabo de decir, llega a ser juzgado, el juez tiene que fallar por el cargo de, en este caso sería cohecho, porque es soborno, o por el cargo de extorsión separadamente, y puede encontrarlo culpable o inocente independientemente por los dos cargos. Nosotros queremos ver la práctica como práctica, no queremos estar gobernados por las distinciones de las definiciones. Queremos es mirar la práctica como sucede en la realidad. Y en la realidad hay una mezcla entre lo que llamamos la extorsión y lo que llamamos la corrupción, y queremos entender la cualidad de esa práctica. 3. ¿Qué características de estas prácticas confieren un orden social? Por ejemplo, porque no hay un juicio moral sobre la parte privada. Ustedes miran, con contadas excepciones, la parte privada no carga con un juicio moral. Excepciones de eso son el caso de los nulle, eso está cambiando en el mundo. En los casos de los nulle, el caso de Odebrecht, que fue delatado por Estados Unidos, ni siquiera fue una cosa local, y ellos dos han sido condenados como partes privadas. Y ahora, digamos, Luis Carlos Sarmiento Angulo está empezando a entrar un poco en el ojo de la mirada de la opinión pública por temas de corrupción, pero no hay ni condena ni investigación en absoluto. La parte privada suele estar protegida del juicio moral. No estoy hablando aquí de condenas ni de los juicios jurídicos, estoy hablando de la condena moral. La parte privada no suele estar bajo ese juicio. Por ejemplo, un caso que vamos a ver en el curso, Reficar. ¿Dónde está la plata de Reficar? Son 8.000 millones de dólares. Estamos demasiado enfocados en nuestra indignación por las personas que se supone cuidan el erario público, que tienen una responsabilidad sin duda en la junta directiva de Ecopetrol. Sin duda hay una responsabilidad ahí, no se trata de negarlo, estamos negando estas aproximaciones normativas. Lo que estamos diciendo es que hay una forma de hacer las cosas, una práctica en particular que oculta por un lado para revelar por el otro, y esas prácticas son las que queremos poner afuera. La plata de Reficar, el grueso, no las coimas que se fueron en sobornos, que no suman el 1% de los 8.000 millones. El grueso de la plata que se perdió realmente está en los Estados Unidos, repartida entre empresas, el banco Exim Bank, y bueno, no quiero entrar en el detalle del caso, lo vamos a ver en el curso, pero sí es importante aquí anotar que la parte privada no tiene ese juicio moral que sí tiene la parte pública. Eso es diciente y queremos verlo. Bueno, siguiente entonces. En esta sesión que estamos aquí cursando nosotros, la titulamos ¿Es la corrupción un flagelo o un éxito del sistema de gobierno? Me sostengo, me mantengo. Ese es el título y así debe ser. Pero aquí les quiero hacer una pequeña confesión, y es el uso que le quiero dar a ese término sistema de gobierno. Con esa redacción pareciera que me refiriera al sistema de gobierno estatal o al gobierno de turno, como si fuese entonces este particular presidente con estos ministros o este alcalde, en fin. Y no, y por eso le puse el término sistema de gobierno inicialmente, quizá para introducir una palabra que quiero presentarles aquí ahora, y tal vez es el único término técnico que vamos a usar, pero no quiero que se vuelva más que este.
es la noción de gubernamentalidad. Esta noción de gubernamentalidad es, podemos decir, es un sistema de gobierno, pero que no opera de arriba a abajo, no opera como una coacción del Estado sobre la población, sino más bien se refleja en las prácticas que gobiernan nuestros comportamientos, las prácticas que gobiernan, se vuelven un régimen en la forma como sentimos, como reaccionamos, como participamos en la sociedad. Y eso lo podemos descubrir es mirando las prácticas desde abajo, no únicamente la normatividad del Estado. Entonces, a esa palabrita, gubernamentalidad, es a la que le vamos a prestar atención y es la que realmente sustituye lo que quise decir ahí con sistema de gobierno. Entonces, no entendamos aquí el gobierno, una vez más, como un sistema del Estado, como un sistema normativo, sino más bien en forma de gubernamentalidad, es decir, los regímenes que gobiernan prácticas, porque son ideológicos o regímenes de sentidos, no son racionales a propósito, son formas de nosotros entender lo que es obvio, lo que nos parece obvio. Nos parece absolutamente obvio que el político se va a robar la plata, obvio que la justicia no va a funcionar, obvio que nos vamos a indignar, obvio que no va a pasar nada, obvio que nos vamos a desencantar. Y toda esta lista de obvio, y yo creo que no podemos pasar tan rápido. Queremos describir por qué lo vemos obvio, por qué no son obvios en otros casos, por qué no es obvio que un estudiante ponga 100 millones de pesos en una mesa en la sustentación de su doctorado. Esa no es obvia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si es obvio aquí y acá no? Esos obvios son los que queremos caracterizar. No son obvios y nos dicen cosas sobre las relaciones de poder. Eso es lo que queremos caracterizar durante el curso. Entonces, preguntas prácticas, ya no de normativas sino prácticas. ¿Cómo se dirige, por ejemplo, la indignación que resulta de esta forma de aparecer el fenómeno de la corrupción? Fíjense que nuestra indignación juega con el espectáculo de los noticieros, la forma como los noticieros presentan las noticias, no solo es espectacular, sino que además se llenan la boca de rectitud y de honra al oficio periodístico cuando presentan un caso de corrupción. Eso tiene un papel en la forma como nos indignamos, eso tiene un papel en dirigir la indignación. En otras palabras, la indignación nuestra, el espectáculo y el desencantamiento son todas constitutivas de un fenómeno. Es lo que a mí me interesa mirar, es el fenómeno como completo, no el acto mismo, el acto punible, que es pasar la plata por debajo de la mesa o hacer una propuesta de soborno, sino el fenómeno en su totalidad. Y estas cosas tienen un juego conjunto, no funcionan como ruedas sueltas. Eso es lo que queremos ver. Entonces, en particular quiero hacer la distinción entre el acto y el fenómeno. Si ustedes se fijan, hoy he estado hablando en particular sobre el fenómeno, no sobre el acto. No me interesa el acto en particular, me interesan los fenómenos y qué entra dentro del fenómeno. Pues indudablemente actos concretos y prácticas concretas. Por ejemplo, la compra de votos. ¿Cómo funciona en particular esa compra de votos? No es simplemente uno pasa. ¿Cómo se da? Les recomiendo, por ejemplo, el libro El dulce poder de la silla vacía, en donde hay una explicación bastante interesante sobre cómo, mucho más descriptiva de cómo se da esa compra. Segundo, cómo se da el clientelismo, la que llaman mermelada. Son formas concretas, pero no es simplemente que se pasa plata y se arregló el problema. No funciona así. La práctica tiene unas particularidades que son discientes en sí mismas. ¿Cómo juega esto con el espectáculo de los medios de comunicación? ¿Cómo se presentan las noticias? ¿Qué imágenes se nos muestran? ¿Por qué nunca estamos indignados con el amarillismo que se nos presenta la corrupción y sí nos indignamos con el amarillismo que se presenta en otras noticias? La corrupción pareciera no tener, por ejemplo, una frontera de amarillismo. Cualquier cosa, por burda y por absurda y por extravagante que suene, hay que mostrarla. Y nunca va a haber un juicio de amarillismo de ese lado. Con otros temas de derechos humanos, bueno, no quiero entrar ahorita en detalles, sí hay una frontera que los noticieros se tienen que cuidar. Esas son las prácticas que queremos ver. Siguiente, ¿cómo opera la justicia?
¿Por qué hay ambigüedades? ¿En qué marco se dan ambigüedades? ¿Qué estatutos de anticorrupción han aparecido? ¿Por qué funcionan? ¿Por qué no funcionan? Más nos interesa es por qué aparecen y en qué momento aparecen, en el marco de qué contexto aparecen, cómo se relaciona la iniciativa ciudadana con la política. El estatuto, la consulta anticorrupción, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo ligan esas dos cosas y dos imaginarios que son particularmente distintos, ¿no? Porque en una sociedad que hace una distinción tan clara entre el Estado y la sociedad civil, estos puntos de encuentro se vuelven problemáticos y entonces tienen que operar con cuidado de dónde están pisando. Y eso también nos habla sobre la forma como se configuran las relaciones de poder en Colombia en torno a la corrupción. 3, ¿cómo nos indignamos? ¿Cómo se canaliza esa indignación? ¿Qué la provoca? ¿Cuánto dura? ¿Qué ciclos obedece? Cuando nos indignamos no estamos siendo la resistencia a la corrupción, estamos siendo parte, me parece a mí, de un fenómeno, estamos siendo parte de ese juego, no estamos siendo exteriores, no estamos afuera mirando los malos, poniéndonos del lado bueno. La corrupción tiene ese rol, por ejemplo, ese rol funcional en la sociedad, nos permite sentirnos gente limpia versus la gente sucia, y la indignación es la confirmación de que somos de los limpios. Y yo lo que quiero en el curso es no hacer una distinción entre limpios y sucios, no hacer una distinción entre los buenos y los malos, sino ver cómo estas prácticas y estas formas de gubernamentalidad operan sobre todos nosotros, incluidos los que nos indignamos y pensamos que hacemos resistencia porque nos indignamos. Estas protestas y estas marchas también están siendo asimiladas y asumidas en un orden que nos gobierna. Bueno, vamos a mirar un poquito más sobre eso, pero las formas de resistencia, como se dan cuenta, liga con la motivación mía de iniciar este doctorado, de cómo es que algunas prácticas que pretenden cambiar dinámicas de poder terminan alimentándolas en lugar de combatiéndolas. Y aquí estamos viendo este caso en particular. Bueno, siguiente, ¿cómo hacemos política? No es obvio, no es obvio en un mundo que está desencantado, en un mundo que sabemos que los políticos son corruptos. ¿Cómo se hace política? ¿Cómo funciona el hacer de la política? El hacer de las campañas. No es obvio, no es fácil. Como les digo, donde parece obvio, digamos mentiras, démosles el dulce, con eso votan por mí, no es tan sencillo, no es tan directo. Hay que entender las prácticas, las formas de aparecer, el lenguaje que se usa. Eso es lo que queremos mirar. Pero no solo eso, esto pareciera que estuviera todo relacionado con corrupción, pero hay prácticas como cómo hacemos negocios. En la práctica concretas, cómo se dan la mano dos empresarios y cierran un negocio, cómo se crean relaciones privadas. Ahí también hay prácticas que nos hablan sobre el fenómeno de la corrupción, inclusive cuando no hay un acto corrupto directamente, como no lo hay en los medios cuando delatan la corrupción, no están siendo corruptos al delatarlo. Quizás lo están siendo cuando callan su propio conflicto de interés, pero no cuando lo delatan. No hay corrupción de salir a las calles a denunciar la corrupción. No hay corrupción como acto, en el cerrar un negocio entre dos privados. Pero sí hay una forma de hacer las cosas, sí hay un qué hacer, sí hay una manera de asegurar respaldos, inclusive en el mundo privado, que nos informan el fenómeno de la corrupción sin caer en el acto corrupto. Eso lo queremos ver también. Otras prácticas, por ejemplo, la recursividad. La recursividad de los colombianos, de latinoamericanos en particular, es muy peculiar, no está desvinculada del fenómeno de la corrupción, sin con ello decir que la recursividad es corrupta, no lo es, pero está vinculada en una suerte como de una supervivencia. Y si ustedes se fijan, aquí ¿cómo estamos de tiempo? Tenemos unos minutos, les voy a contar una cosa aquí que nos puede servir. Transparencia Internacional, que es una organización internacional transparente en contra de la corrupción, tiene capítulos en diferentes países. Aquí en Colombia, el capítulo se llama Transparencia por Colombia. Hacen una encuesta, hacen unas mediciones de índices de percepción de corrupción. Y en una de las encuestas, eso es un dato de hace un par de años, creo, el año pasado, no es un dato reciente, creo que encuestaron a unas 800 empresas sobre corrupción. De las 800 empresas, el 80%, el 85%, no recuerdo la cifra, pero una cifra muy alta, confiesan anónimamente, pero confiesan pasar tajadas o coimas en sus propuestas de licitación al Estado.
lo confiesan y dicen que lo hacen. Y a la pregunta de por qué lo hacen, la respuesta es porque si no pasamos esa tajada, si no pasamos la coima, no somos competitivos. Entonces ahí se devela una tensión que no está en el mal hacer de la corrupción, sino en el mal pero necesario. Esa es la tensión, es mal pero es necesaria. Y la sufren las empresas, tanto como lo sufren también los que venden y compran votos. Si leen el libro del dulce poder que les acabo de mencionar, por ejemplo, lo pueden encontrar ahí. Hay una actitud de supervivencia, porque se crean unas redes de trabajo informal a partir de la recursividad, y las personas no están pensando si está bien o está mal hecho, sino en la tensión de supervivencia. Y ahí hay, por ejemplo, un hilo conductor entre prácticas de diferentes ambientes en donde vemos algo de corrupción sucediendo. Entonces, la tensión entre el mal pero necesario. Lo vemos en la recursividad. Esto todavía sin decir que la recursividad inmediatamente es corrupta. No estoy diciendo eso, o está mal hecha, o debe ser ilegal, para nada. Lo que estoy diciendo es que aparece en forma completamente legal, como lo es el ámbito privado, como lo es muchas de las cosas que hacemos, como hacer una marcha de protesta. Todas estas cosas son legales, pero hacen parte del fenómeno. Y por último, pues el tema de la informalidad. El Banco de Trueque, lo pongo aquí como un ejemplo, pues sí, es una forma también de operar, y si ustedes miran las prácticas como ocurre la informalidad, no es una única cosa. No es una única forma de ser. Usted es formal y tiene esta cantidad de formas de ser empresa, o usted es informal y queda arrumado a una sola práctica, a un solo rótulo. Hay una suerte de prácticas, de quehaceres en el mundo de la informalidad que se vinculan también me parece a mí, con el fenómeno de la corrupción, y eso merecen ser exploradas. Una vez más, no para condenar la informalidad, no para condenar la recursividad, ni la empresa privada, no condeno nada de estas cosas. No se trata de hacer condena, se trata de hacer descripción, y por eso fue la primera diapositiva de esta presentación. No se trata de combatir, se trata de describir y de entender. Aunque buena parte de este entendimiento y descripción le puede servir a activistas para combatirlo, indudablemente, y bienvenido que así sea, pero no es el foco del curso. Eventualmente, ¿cómo juegan todas estas prácticas? Solo he listado algunas porque no tenemos tiempo de listar más. La compra de votos, la empresa privada, la informalidad, la protesta, la indignación, el espectáculo con el que se hace política hoy. La política es espectacular hoy. Estas prácticas, ¿cómo se juntan? Creo que eventualmente y evidentemente, no podemos negar, pues sí juegan un papel en lo que sería una suerte como de neocolonialismo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que aunque yo no quiera mirar quiénes son los buenos y los malos, hacer esas distinciones, no podemos negar que las prácticas corruptas terminan beneficiando a algunos en detrimento de otros. Y creo que en últimas, cuando uno mira la foto más amplia del asunto, sí podemos hablar de que hay un neocolonialismo instaurado a partir de las prácticas de corrupción, pero no en forma normativa, o por lo menos no únicamente. Entonces queremos ver es cómo somos parte de este neocolonialismo desde las prácticas de nosotros, de los ciudadanos de a pie y de la práctica común, en esta suerte de dinámica. Entonces no es para decir que no hay los privilegiados y los no es para decir que hay unos que se benefician y unos que no, simplemente hacer el énfasis que nuestra investigación es sobre el fenómeno como tal. Bueno, creo que esto es por ahora. Intenté ir bastante rápido, es 1:15, tenemos unos minutos para preguntas. Sé que hablé bastante rápido, les cuento de todas maneras que este video ha quedado grabado, entonces si he hablado muy rápido o hay mucha información, lo pueden volver a revisar, pueden volver a mirar contenidos que yo haya dicho. Este es el momento entonces para abrir ronda de preguntas. Si tienen algo que quieran comentar, preguntar, puede ser sobre el contenido que hemos visto aquí hoy, o puede ser también sobre cuestiones administrativas, ¿no? o de procedimiento del curso, que ustedes quieran aclarar sobre lecturas que vamos a hacer, o cómo se conduce en la clase. Bueno, ustedes dirán. Entonces, pues les cedo la palabra y que me cuenten si hay algo para decir al respecto. Muchas gracias, profesor, por su intervención. Nos llega una pregunta puntualmente sobre el curso, que está un poco
relacionada con a quién está dirigido este curso, qué requisitos debe tener una persona que decida tomarlo. Vale, válida, perfecto, claro que sí. Bueno, este curso está dirigido a personas que les interese entender más de fondo, ante todo, el problema de la corrupción, pero pues aquí invito particularmente a activistas, a personas, a líderes que quieran hacer cambios, agentes de cambio social, indudablemente, personas que trabajen dentro del Estado, personas que trabajen también en la empresa privada si se quiere, pero que tengan la pregunta sobre cuál es la participación en la corrupción, no únicamente la distinción de cómo condenarla. Entonces está dirigido a personas que están se sienten interpeladas por la corrupción y no están de todo o de acuerdo o no o ven insuficientes las aproximaciones jurídicas y técnicas que existen para combatirla y quieren entender más a profundidad. No hace falta conocimiento en filosofía. Yo intento, esto no es un curso filosófico, aunque mi doctorado es en filosofía y me baso en filosofía, no hace falta tener este conocimiento ni en ninguna disciplina en particular, realmente. Como les dije, esto es una discusión no observa fronteras disciplinarias. Vale, con respecto al inglés, el español, que también ha habido preguntas al respecto, no he escogido todas las lecturas que daríamos, pero hay una en particular que es en inglés, de una etnografía de un profesor indio. Él es profesor de la Universidad en Berkeley, y es un artículo absolutamente devastador, y eso lo tenemos que leer. Eso sí es muy viciente y es muy útil. La literatura, lo que tengan que ver, se los paso yo tengo las fotocopias y los accesos a los contenidos, entonces no necesitan comprar libros ni tener accesos, yo se los doy. Vale, creo que eso responde, no sé si respondí completo. Tenemos otra pregunta y dice, sobre la campaña del gobierno que ha estado en televisión de correcto, no corrupto, ¿es apropiado usar ese antónimo en la definición de corrupción? Es decir, ¿lo corrupto no es correcto? Bueno, esto es una pregunta interesante porque lo que vemos es como, desde la visión de las prácticas que yo estoy tratando de adelantar aquí, como se pueden dar cuenta, hay una gran ambigüedad a nivel jurídico sobre qué es corrupto y qué no, inclusive a nivel económico, sobre qué es corrupto y qué no. Entonces, una de las cosas que me parece a mí que produce esta ambigüedad es que se utilice el término corrupto en forma política. Entonces, claro, la puede utilizar el presidente, la puede utilizar cualquiera, precisamente como un acto condenatorio, sobre todo porque es una palabra que está muy cargada moralmente. Cuando uno le dicen corrupto, eso ya es un juicio moral, no, ni siquiera es jurídico, porque como les digo, jurídicamente nadie puede estar condenado. Entonces, esa ambigüedad sirve para utilizar el término en forma política, es una forma de trazar adversarios. Fíjense que este gobierno no le ha dicho corrupto nunca al ex procurador Alejandro Ordóñez, a pesar de haber sido destituido no por corrupción directamente, porque no existe como tipificación, pero sí por delitos que están asociados con la corrupción. Entonces nos permite decirle corrupto a Samuel Moreno, y le acaban de proferir una tercera condena por 30 años, y la condena moral sobre él pues es infinita. Nadie cuestiona si 30 años es mucho o poco por ese delito, eso sí, pero Alejandro Ordóñez no goza de ese mismo rótulo. Entonces, cuando el presidente Duque utiliza el término, lo utiliza como lo puede usar realmente cualquier persona. Me parece a mí que esa ambigüedad lo que nos permite es utilizarlo como un instrumento político. Vale, creo que no sé si respondí la pregunta a satisfacción. Tenemos otra pregunta sobre la frase éxito de la corrupción. ¿En qué sentido la corrupción es un éxito para el sistema de gobierno? Sí, ok, vale, bien, perfecto, debí pronunciarme mejor al respecto. Yo quiero combatir ante todo la visión de que la corrupción consiste en unas manzanas podridas porque moralmente no fueron bien educadas o se torcieron en alguna parte, o genéticamente, como dicen los Nule, el ser humano es corrupto, entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer? No quiero entrar en esos, yo quiero combatir esas visiones tajantes de la corrupción, y más bien, al ver la corrupción como una técnica de gubernamentalidad,
entonces vemos que la corrupción es en efecto exitosa, porque mantiene unas relaciones de poder que son hegemónicas, y en esa medida es que hay un éxito, en el sentido de que mantiene unas relaciones en su lugar, y en particular eso es lo que impide que haya que sea fácil cambiar esas relaciones o cambiar esa técnica de gubernamentalidad. Es en esa medida en que hay un éxito, y si compartimos y entretenemos la idea de un neocolonialismo a partir de la corrupción, pues podemos entender ese éxito como un éxito neocolonial. Si volvemos al caso de Raficar, por ejemplo, que les decía que ¿dónde está la plata? El grueso de Raficar está en Estados Unidos, en la compañía esta de Chicago de acero y en el Exim Bank. O sea, cuando vemos los flujos reales de capital, cómo están operando, la forma como realmente opera, y hay varios casos que les puedo dar de esto, y los vamos a ver en clase, vemos que esto es un éxito en el sentido neocolonial del asunto. Fuera digamos, de Raficar, puedo mencionar Siemens, por ejemplo, que tiene ahorita contratos corruptos con el Estado, en compañía con mates locales para el alumbrado público de Bogotá. Pero como les digo, en la práctica la indignación no recae sobre el privado. La reputación de Siemens permanece intacta. Digamos, Alemania rankea número 12 o 16, no recuerdo, pero es un número muy alto en el índice de transparencia internacional, versus Colombia, que rankea 87. Pero Siemens está operando corruptamente dentro de Colombia, como lo hizo también Hillary Clinton. Entonces las partes privadas no aparecen. Entonces es en esa medida que me parece que hay una suerte de dominación instaurada, en que ha habido un éxito de gobierno, de gubernamentalidad más que de gobierno. Y es a eso lo que le llamo éxito realmente. No en el sentido de que yo lo apruebe, una vez más, porque eso me pone en el lugar de decir bien y mal, y no quiero entrar ahí. Simplemente es la dinámica como existe. Y en ese sentido, la forma de gubernamentalidad pues, ha sido muy exitosa a partir de las prácticas de la corrupción, claro que sí. Nos llega esta pregunta: ¿por qué se diferencia moralmente colarse en Transmilenio y robar dinero público, cuando ambos afectan el bien común? Ok, esa es una pregunta también normativa, porque entonces se termina, es un brincarse la ley, digamos. Entonces hay una ley que dice que no se robe el dinero público, o hay una ley que dice que no se salte la fila, y usted se lo está haciendo, entonces está brincándose la ley. Hay varias diferencias. Bueno, digamos, desde el punto de vista normativo, con la definición que les acabo de dar del Banco Mundial, colarse la fila no es un abuso de un poder público, es simplemente una usurpación de la ley, digamos, o del espacio o del derecho de otra persona de ir primero. No hay un abuso particular. Robarse el dinero público solo se puede hacer desde el lugar de poder. Fíjense que en el caso de la corrupción, una práctica corrupta solo puede existir donde las partes ya tienen alguna forma de poder, de capacidad instalada. En ese inicio de poder no puede ejercer realmente la corrupción, porque no tiene nada que transar en el negocio. Entonces el que se cuela en la fila no realmente está ejerciendo un poder. Entonces no es corrupción, no es que esté bien hecho, pero es distinto. Eso desde el punto de vista normativo. Desde el punto de vista práctico, que es lo que queremos ver en la clase, pues las prácticas son distintas, porque para ver, digamos, el colado del Transmilenio es una práctica concreta que sucede en ciertos lugares, que la practican ciertas personas en ciertas circunstancias, y esa es la práctica concreta que queremos ver. ¿Cómo ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿No? Y ver si es relevante para nuestro caso de corrupción, en el fenómeno de la corrupción. En el caso del robo del erario público, es demasiado general. Toca ver qué robo en particular, en qué funcionario, en qué circunstancias, ver en qué tipo de contrato ocurre, y ver la práctica y desmenuzarla mucho más para entender el quehacer desde la base, en lugar de usar el rótulo grande como se robó la plata. No, como si fuera igual de punible entonces robarle al amigo que robarle al Estado. Sino caracterizarla mucho más a fondo en términos morales, en términos prácticos, en términos de quiénes están afectados, en términos de qué garantías y qué protecciones tienen cada uno, en términos de cómo opera la ley, cómo opera la ley moral sobre cada uno de ellos, cómo juegan estas técnicas de gobernanza, como está mal pero necesario en ambos casos, y ahí empiezan a aparecer las diferencias entre un caso y el otro.
y son diferentes que además nutren la discusión, no son diferentes para decir este está bien, este está mal, este es corrupto, este no, sino para ver cómo se nutren las dinámicas de poder en la sociedad. Perfecto, nos llega una última pregunta y es, ¿cuál es el objetivo principal de este curso? El objetivo principal es poder entender la corrupción más allá del juicio moral entre el bien y el mal. Ese es el objetivo. Queremos entenderla como una práctica social que rige nuestras maneras de entender la sociedad, de ver la sociedad, de entender el Estado y de ver el Estado. Eso es lo que queremos es describir la forma como el régimen opera sobre nosotros. No simplemente es importante decir que no es. No vamos a hacer un listado de estudios de caso, no vamos a hacer una taxonomía, no vamos a hacer análisis estadístico por tendencias para ver entonces las formas típicas de corrupción, de robarle al Estado, las formas típicas de contratación al sastre. Vamos a ver casos, indudablemente, pero no es un análisis estadístico. Lo que queremos es salirnos de la distinción entre el bien y el mal que gobierna nuestro sentir, nuestra manera de verlo, y que nos obnubila la manera como realmente estamos siendo sujetados por el régimen, inclusive cuando sentimos que nos estamos rebelando. Muchas gracias, profesor, por sus respuestas. Asistente. La invitación entonces es a conocer más de esta temática participando en el seminario Sociedad, Poder y Corrupción, ¿hacia dónde vamos? Como les contamos, se realizará del 16 de noviembre al 7 de diciembre en el horario de los sábados de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Está conformado por 4 sesiones que se desarrollarán durante 12 horas y tiene un valor de inversión en tarifa temprana hasta el 31 de octubre de 680,000 pesos. La invitación es a que participen en este seminario para que puedan tener mayor información sobre esta temática. Cualquier inquietud que surja sobre el tema o sobre el seminario, sobre esta webinar, puede comunicarse al PBX 332-4363 para ser atendido por uno de nuestros asesores, o puede escribir al correo educacion.continuada@uniandes.edu.co. Les agradecemos a todos por su participación y al profesor por su valiosa intervención. Muchas gracias. Hasta luego entonces a todos. Espero verlos en el curso.